tardes, profesor. Hola. Don Claudio Gutiérrez. Sí, profesor. Por aquí, Claudio Gutiérrez. Qué bueno. Igual. Y ya estamos en clase ya. Ya estamos en clase, sí. Sí. Vamos a ver cómo nos desenvolvemos en esto, porque en realidad yo soy un poco atravesado en estas cosas. Sí, Pero bueno, ha sido muy rápido el cambio tecnológico desde las clases presenciales a todo esto. siempre yo, además tengo mal configurado el video, así que estoy a pantalla. ¿Y se ve la pantalla compartida? Sí, sí se ve. Sí, se ve y dice tectónica de placa y yacimiento. Eso. Que más o menos lo que se pretende hacer aquí, pues, llegar a entender los procesos geológicos y los productos de esos procesos, que son los que ustedes finalmente como ingenieros van a explotar, ¿no? Sí. Entonces, el asunto está orientado de alguna manera a entender los procesos, y esos procesos de alguna forma u otra definen el tamaño, la forma y la variabilidad o la distribución de las características dentro de un cuerpo, en este caso mineralizado, o un cuerpo de roca que va a servir para explotarlo, ¿no? Fundamentalmente los yacimientos metálicos son provenientes, por supuesto, de la actividad magmática, que es la más común en la construcción geológica. Y después tendríamos los sedimentarios, ya sea los químicos como las calizas, yeso y esas cosas, o los placeres que dan cuenta de las características de los procesos que van a permitir concentrar elementos, y que es lo que menos se produce en la geología, ¿no? Lo que más produce la geología son rocas y rocas comunes y corrientes. Entonces, de alguna manera, lo que queremos hacer entender en este lectivo es dejar más o menos claro cómo funcionan esto de los procesos, cómo eso, importante, el ambiente en el cual se originan esos procesos, que van a determinar a su vez el tipo de minerales, y las condiciones termodinámicas van a condicionar, como decía, el tipo de minerales, y esos minerales van a tener las características que corresponden a ese ambiente termodinámico, ¿no? Sí, por supuesto. Es importante conocer esto, bueno, y conocer todo el tema minero, en realidad, todo lo que tenga que ver relacionado y todo con la minería, la geología, la geomecánica, porque en el fondo cuando uno después se enfrenta a un equipo de trabajo multidisciplinario, en ingeniería por lo menos, ahí empiezan a los geólogos empiezan a hablar su idioma, y que uno también tiene que entenderlo. Claro, de eso. Fundamentalmente eso es lo que se pretende, no es que ustedes se conviertan en geólogos, sino que entiendan el lenguaje y que interpreten la información que geólogos entregan, para así poder diseñar y planificar la explotación. Sí. Y eso va a estar determinado por los tipos de minerales, tipos de roca y las estructuras que los afectan, ¿no? Eso, la estructura sería bueno verla. En el fondo uno se encuentra con bastantes estructuras por ahí. Claro, y sobre ese ambiente estructural ustedes van a tener que ver las tonaduras, la estabilidad de los rajos, de las labores subterráneas, y todo eso está determinado por lo que hay, y eso no se puede cambiar. Lo que podemos cambiar son la forma en cómo enfrentamos la situación, pero la situación está, ahí existe, y lo mejor que podemos hacer es describirla
y que, bueno, las personas como ustedes tienen que entenderla, esa descripción. Sí, no, por supuesto. No, está bien, está bien. Bueno, está bueno el lineamiento de este ramo, de este lectivo. Este Ujú. ramo, bueno, son en el curso, ¿ah? No sé por qué todavía no se han incorporado los demás compañeros. Bueno, tú recibiste en la conexión y Sí, todo eso, bueno, me, y se me los conecté mandé al último, me conecté al último correo que mandó. ya. Sí, mandé 2 correos que estoy medio complicado con esta cuestión, cómo mandarlo. Sí, no, sí, es entendible, entendible. ¿No? Yo voy a responder a todo. A ver, ¿Y tú estudiaste dónde? en la Universidad de Atacama, En Argentina. Atacama. Bueno, Sí, estudié allá egresé el año 2005, 2006, por ahí. ya, Tenía clase de geología en los primeros años y después tuve un ramo que se llama geología estructural, claro. que el Wolfram Grimm y la señora Susan Grimm, que es su señora. Mm. Eh, Ellos me hicieron geología, fuimos a terreno también, conocimos, vimos la estructura, también usamos el DIPS, me acuerdo, para poder determinar la estructura en un sector. Ya me acuerdo de lo que le estoy contando, de lo que me puedo acordar en realidad, porque después uno se especializa en cierta actividad y se olvida de muchas cosas, pues. Sí, Pero están ahí, pues. eso, pero hoy en día la información está disponible fácilmente, ¿no? Uno Sí, googlea. sí, sí. Pero yo creo que la autocapacitación es bien importante, ¿eh? Creo que en autocapacitación constante siempre, leyendo libros. Hoy día es muy poco que se lee, decía, pero más que nada viendo videos, algunos LinkedIn, que también es una plataforma que está muy actualizada, Sí, donde hay webinars también que aparecen por ahí. Yo creo que depende de uno, si uno se quiere quedarse ahí nomás con lo que aprendió en la universidad, que en realidad lo que le hace la universidad le entrega algunas herramientas, pero uno también tiene que ir buscando su utilidad. ¿no? Siempre el conocimiento uno lo puede seguir agrandando Sí, y entendiendo cada vez mejor, pues si nunca se acaba. Eso es no, lo bueno de esto. Eh, y ahí se van inventando formas nuevas y se va viendo la mejor manera de... La minería es una complicación en este momento ambiental importante y para poder contrarrestar los efectos hay que conocer qué es lo que uno tiene y qué es lo que le está haciendo para provocar sí, esas situaciones. Entonces sí, también no solamente para hacerse cargo de las utilidades, digamos, operacionales, hay que ver qué pasa con los costos y utilidades ambientales, sociales y todo eso que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? sí. Yo, Sí, y ahí se están uniendo, a ver, Pablo Rojas ha ingresado. sí, ahí están ingresando algunos compañeros. Ahí deben de empezar a ingresar ya. Ya somos 3. Sí, Pablo Rojas, reiniciar audio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fabiola Vargas viene. sí. Ahí está, profesor, ¿eh? Sí, no sé dónde se me fue ahora. Oh, Me voy a cambiar de red porque esta está media mala. sí, a mí se me perdió el... ¿Dónde están ustedes?
Bueno. Pero somos varios, profesora, ¿eh? Somos 22. Sí, creo que son 15. Ah, sí. Dos personas están esperando, Yolanda. Ahí están, ya están ingresando. Sí, ahí me están... Parece que yo tengo que aceptarlo. Sí, sí. Parece que en todas las clases, las asignaturas, los profesores tienen que ir ingresando cada uno de los compañeros que van. Don Juan Barro también. Y ¿ustedes manejan sus audios y sus micrófonos? Sí, uno va activando, desactivando Okay. el micrófono, igual que el video. Ya, sí, sí. Ahí uno puede ir, por el tema de la calidad de la imagen, siempre uno trata de no tener la cámara encendida, pero si es necesario, se puede encender. Al menos los que puedan tener, porque hay algunos que no tienen... Que no tienen, yo no tengo. Ah, ¿ves? Sí. Así que lo que van a ver van a ser lo que comparto de la presentación esta. Y lo otro es que en realidad lo que tendría que hacer en este lectivo es hacer un resumen de los 4 cursos que se dictan en ingeniería civil, ¿no? Que son el geología general y estructural, ¿Ya? después mineralogía y petrología. Uh-huh. Bueno, en realidad el orden es más bien geología general, mineralogía, petrología. Uno ¿Ya? ve procesos geológicos, después ve cómo se forman las rocas propiamente tal, y después Sí. veníamos de formación y geología estructural. Para terminar, con eso nos da la base para entender la formación de yacimientos. Y ahí tendríamos la geología económica, en donde veríamos así los procesos geológicos que dan origen a las concentraciones minerales, ¿no? Ya. Por ejemplo, el cobre, el contenido de cobre promedio, el Clark de las rocas de la corteza es de 50 partes por millón. Y Eso no sé, no sabía eso. 50 partes por millón es el contenido normal de cobre promedio, digamos, de las rocas comunes de la corteza. Y lo que se explota son 10.000 partes por millón, 1%. Entonces hay que conseguir un proceso geológico que logre concentrar de las 50 partes por millón, que es lo normal, a 10.000. O sea, concentrar 200 veces o más la cantidad. Lo mismo pasa con el oro. El oro son 5 partes por billón, o sea, 5 partes por 1.000 millones. ¿Cuánto se explota? Y se explota de 10 gramos por tonelada, que sería 10 partes por millón. Entonces habría que aumentarlo como 1.000 veces para poder explotarlo, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de entender, cuáles serían los procesos y las estructuras o características que nos permitirían entender que hay un proceso concentrador. Ya. Y en el otro caso, en las cosas sedimentarias, lo que funciona es la química principalmente, para después tener estratos de caliza, que son los que se usan como fundentes o para cemento, construcción, los estratos de yeso también, fosforita. Todo eso son procesos químicos en un ambiente sedimentario de baja temperatura, a diferencia de los otros que son hidrotermales de alta temperatura. Entonces tenemos unos rangos termodinámicos importantes en que se forman y que se producen procesos en donde se concentran esos elementos que nos interesan. En el caso sedimentario también, la concentración gravitacional, no solo del oro, sino que ilmenita, magnetita, en las playas, en casiteritas por el estaño,
qué sé yo, un montón de procesos que nos permitirían tener esas características. Entonces lo que yo pretendo hacer es, bueno, hoy día hacer esta introducción para ver la relación que hay entre el proceso general que ocurre en el planeta, que es la tectónica de placas, es un intercambio de energía y materia, energía que está guardada en el núcleo líquido. El núcleo líquido tiene 6.000 grados centígrados de temperatura y está formado fundamentalmente por elementos pesados, ¿no? El hierro y el níquel serían los principales. Y esto, lo que sucede ahí es una convección del líquido entre el núcleo sólido y la base del manto inferior, y esas corrientes de convección son de este líquido a 6.000 grados, muchos de sus átomos están ionizados, por lo tanto lo que tenemos ahí circulando es una corriente eléctrica. Y cuando circula una corriente eléctrica se produce magnetismo. Entonces, desde que el núcleo empezó a cristalizar, porque al principio era puro líquido, ¿no? La cristalización del hierro-níquel en el núcleo interno, que es el sólido, es exotérmica. Entonces, al producirse un cristal de hierro nativo, se produce calor, y ese calor calienta el líquido que al calentarse asciende, hasta que llega a la base del manto, y ahí le traspasa el calor al manto, y se enfría y vuelve entonces a la parte sólida. Y ahí va dando vuelta, y eso empezó unos 200, 300 millones de años después que se formó el planeta. Y eso permitió entonces generar el campo magnético del planeta, y el campo magnético produce la ionosfera, y la ionosfera nos protege de los rayos gamma del Sol. Los rayos, sí. Entonces, el comienzo de la vida en el planeta es justamente cuando se consolida esta circulación. Hay harto que... Oiga, profesor. Sí. Ahora que están los compañeros, ya estamos interiorizados. Este ramo, para que nos explique un poco cómo lo va a hacer, el tema de las evaluaciones, lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Mira, yo no estoy muy seguro de esto de las evaluaciones, cómo hacerlo, porque con estos sistemas tengo que estudiar un poco cómo funcionan las evaluaciones. Pero yo haría una evaluación al final de mi tema, y habría otra evaluación al final del tema de Flavia, me imagino. Ya, nos vamos a separar en dos. Claro, porque ella va a ver todos los sistemas de explotación, algo de introducción a la geomecánica, las cosas que se usan de la información geológica para poder diseñar, planificar y explotar. Entonces sería como aplicar el conocimiento que yo de alguna manera le estoy entregando desde una base que ustedes se supone que ya tienen, ¿no? Sí, por supuesto. No son neófitos en esto de la geología. Entonces, la energía esa que está entregando la cristalización del núcleo sólido, que se la pasa al líquido, y el líquido la pasa al manto, y el manto la hace subir y llega a la superficie. Y llega a la superficie fundamentalmente en las dorsales oceánicas, ¿no? Ahí es donde la energía interna brota en la superficie del planeta. Y el 90% de esa energía, en general, dicen los estudiosos, se va al espacio. El 10% sirve para construir corteza oceánica y para desplazar entonces esa corteza oceánica, que después se destruye en la fosa y en la zona de subducción, en donde se construye corteza continental. Entonces tenemos los bordes divergentes, en donde se construye corteza oceánica,
los bordes convergentes donde se construye corteza continental, parte primero con un arco de isla y después cuando este llega a un grosor de más de 25 kilómetros se establece ya una corteza continental propiamente tal. La cuestión que pasó ahora unos 200 millones de años aquí en este territorio. Y el otro borde divergente sería la extensión intracontinental, como es la que está ocurriendo hoy en día en las zonas de hendidura, o rift, como les gusta llamar. Esto de usar términos en inglés a mí me tiene un poco complicado. Es que es como, no sé, los geólogos hablan de strike slip, y esas cosas cuando podrían hablar de transcurrencia, y se entiende mucho más fácil, movimientos horizontales. Es como que los mineros cuando hablan del block caving. Sí. Y eso puede ser, es hundimiento de bloque y eso lo entiende cualquiera. Pero al decir block caving solo lo entendemos los iniciados. Es una cosa así, bueno. Sí, en todo caso. Claro, porque es como que guardamos las cosas para nosotros, ¿no? Para que así la gente crea que somos muy capos. Porque como ellos no entienden nada. Sí, en general las personas superficiales lo que hacen es ensuciar sus aguas, como dice, de tal manera que uno no vea el fondo que está allí a pocos milímetros más abajo, ¿no? Pero una persona sabia es alguien claro, transparente, que no anda escondiendo cosas. Entonces, estos lenguajes crípticos no me gustan mucho. El problema es que las figuras en general uno las encuentra en inglés y nosotros, bueno, tenemos que manejarnos en inglés también. Eso es como el idioma de la globalidad. Entonces tenemos esta salida de energía del interior del planeta que forma la corteza oceánica, la destrucción de la corteza oceánica forma corteza continental y así hemos estado desde hace 4.600 millones de años, consolidando. Y estos bordes divergentes y transcurrentes son unidos por el borde, los transcurrentes, que son las fallas transformacionales. Entonces transforman un borde en otro. Ahora pueden ser bordes iguales, como son esas fallas que dice Transform Plate Boundary, y ahí están conectando dos segmentos de la dorsal oceánica. Pero también las fallas transformacionales unen dorsales con fosa, como ocurre, por ejemplo, entre la dorsal de Chile y la fosa de Chile en la península del Taitao. Ahí una falla transformacional conecta la dorsal de Chile, que se acerca al continente, con la fosa, y se produce ahí lo que se llama un punto triple, porque se encuentran tres placas, la antártica, la sudamericana y la Pacífica, la Nazca. Entonces, tengo una duda, aún no empieza a pasar materia, ¿cierto? Bueno, esto es materia. Es que yo al menos... De otra manera, es una introducción. Yo quiero hoy día como que dejar establecido lo que pretenderíamos con estas 5 sesiones de geología, ¿no? Ya, perfecto, profesor. Es que resulta que todavía estoy viendo la PPT número 1. No sé si mis compañeros también. No sé, yo voy en la segunda. La tectónica de placas, después viene... Y ahí se muestran, por ejemplo, lo que pasa en las dorsales mesoceánicas, ¿no? Sí, estoy viendo igual la primera, profesor. La primera. ¿Sí? ¿Y no avanza? No, va a tener que compartir de nuevo. A ver, ¿dónde dice compartir? Abajo. Compartir pantalla. Compartir. Ahí sí. Ahí estamos viendo la primera hoja. A ver, colóquese en la segunda. Ahí está la segunda. No. No cambia. ¿Ah? No cambia. Sí. A ver. Pero usted está viendo el modo presentación. ¿No está viendo la PPT?
No, dice compartir pantalla y... Porque ahora compartiendo la PPT y no la presentación. O sea, me refiero en el modo presentación. Pantalla. Seleccionar la pantalla que desea compartir, pero sí. No, es la presentación, ahí está, ya. Disculpen Ahí sí. Mi torpeza. Ahora sí, sí, ahora estoy compartiendo la presentación, antes estaba compartiendo la pantalla. ¿No? Sí. Ya, ahí está la segunda, entonces ahí aparecen los tres principales bordes que hacen funcionar la tectónica de placas en todo el planeta, ¿no? Los bordes divergentes, que serían los oceánicos, en donde se forma corteza oceánica, esta se forma al medio, haciendo desplazar a los dos costados, en el caso nuestro la placa de Nazca y la placa pacífica, ahí a la altura de la isla de Pascua. Y esa corteza oceánica al trasladarse llega hasta una fosa que puede dar origen entonces a un arco de isla cuando esa subducción se hace bajo corteza oceánica, o a una cordillera como los Andes cuando la subducción se realiza bajo corteza continental. Ahí se forma entonces corteza continental, o al primero un arco de isla hasta que alcanza los espesores necesarios para que se produzcan las diferenciaciones magmáticas que llegan a generar esta corteza continental. El promedio de la corteza oceánica de la cantidad de sílice es alrededor del 50%, entonces una corteza basáltica o gábrica, ¿no? Básica, de 50% de sílice. Los procesos, y ahí el magma se produce por ascenso de un material caliente que se desestabiliza alrededor de los 200 kilómetros de profundidad y se comienza entonces a fundir. Principalmente lo primero que se funden son los piroxenos, que tendrían la temperatura más baja. Y van quedando los olivinos que van generando como un borde que ya no se ve rojo, sino que se ve gris. Y ese residuo es el que forma la base de la corteza oceánica y de la litósfera, del manto litosférico que se va desplazando entonces. Alrededor de 80 kilómetros de espesor tiene para después encontrarse con la astenósfera. La astenósfera corresponde a la capa suave, de ahí viene ese nombre astenos, es suave, es movible, y es una capa que tiene fusión parcial. Y esa fusión principalmente se realiza en la cara de los cristales, de tal manera de que los cristales pierden cohesión. Entonces la astenósfera es un material que no se puede traccionar, al no tener cohesión, es como un suelo. Y sobre esa capa suave entonces se desliza la litósfera para después empezar a hundirse. Y al hundirse se va produciendo un metamorfismo progresivo para finalmente llegar a profundidades de 80, 100 kilómetros, en donde las anfibolitas, que fueron las que se formaron a partir de este aumento de presión, más que de temperatura, porque es una placa fría la que se está hundiendo, se vuelve inestable en las anfíbolas y las plagioclasas que forman la anfibolita, y se transforma en la eclogita, que es una roca que está formada principalmente por olivinos, piroxenos y algunas espinelas. Ahí pierde el agua pasa a la astenósfera y eso provoca la fusión parcial mayor de la astenósfera y la formación de estos magmas hidratados, que son los que ascienden y forman la cordillera, los yacimientos y todo eso que conocemos. Existen otros eventos magmáticos en la extensión continental, en las zonas de rift o de hendiduras continentales, se produce magmatismo de tipo alcalino, en donde el sodio y el potasio son importantes. En cambio, en la corteza, la divergencia en la corteza oceánica
el magmatismo es de muy bajo contenido en álcalis. De hecho, potasio casi no existe. Todo el potasio y el sodio está siendo traspasado a la corteza continental. Entonces, esos procesos, la generación de estos magmas toleíticos de arco de isla, calcoalcalinos o chochoníticos, van formando una corteza continental que tiene una evolución química que hace que sus productos lleguen a tener no 50, sino que 70% de sílice. El magma que se produce en el interior del manto es de 50% de sílice, pero los procesos que hay intracorticales van a generar entonces magmatismo que va a originar finalmente una roca promedio de 70%, podríamos decir una granodiorita, en vez del gabbro o el basalto de la corteza oceánica. Y esos procesos están relacionados principalmente por la existencia de agua. El agua, el magmatismo que forma corteza continental puede alcanzar hasta 12% en peso. El agua es H2O, tiene 16, ¿cuántos serían? 16, 18 de peso atómico, ¿no? En cambio la sílice, el fierro y todo eso son de alto valor. Entonces, para tener 12% en peso de agua, el magma llega a tener hasta 50% en volumen. Entonces la cantidad de agua disponible es gigantesca. El agua es uno de los elementos más principales. Bueno, los divergentes entonces y los convergentes son unidos por los transcurrentes. La más famosa de las fallas transcurrentes o de los bordes de transformante es la falla de San Andrés en los Estados Unidos, en donde ahí se desliza la placa de América del Norte con la placa pacífica. La placa pacífica va para el norte y la placa americana hacia el sur. Y eso hace la cuenca. Entonces, en los bordes de divergencia se produce basalto, principalmente. Como erupciones basálticas se producen a 2.500, 3.000 metros de profundidad, o sea, 250, 300 atmósferas, no hay casi diferenciación magmática. Las lavas que se generan en la superficie del fondo oceánico son lavas en almohadilla, o las pillow lava, como le llaman, y eso provoca entonces en ese sector un ambiente diferente al resto del océano y de la base del océano. Las temperaturas a esta profundidad en el océano son alrededor de 2 grados centígrados. Pero el magma que está ahí, basáltico, está a 1.000, 1.200 grados centígrados, con cámaras magmáticas relativamente cercanas a la superficie, no más de 10 kilómetros, y algunas veces mucho menos, un par de kilómetros de techo, y eso provoca entonces la circulación de agua. Como es una situación de extensión, las fallas están de alguna manera abiertas, lo que permite que esa agua fría de 2 grados centígrados penetre a través de las rocas, se acerque a las cámaras magmáticas, se caliente y salga a la superficie. Las temperaturas que se han encontrado en la zona central de estas fuentes hidrotermales son alrededor de 350 grados centígrados y producen en esas emanaciones. Esta agua caliente viene cargada de elementos que han disuelto a partir de la circulación a través de la fractura, y esos elementos disueltos son precipitados a la salida, ¿no? Esta agua de 350 se encuentra con agua fría y eso provoca la precipitación y se forman esos húmeros negros o fumarolas negras que están formadas principalmente por pirita, calcopirita, esfalerita, galena, magnetita también. Son sulfuros fundamentalmente, ¿no? Entonces esas fumarolas construyen en la base de la cordillera de expansión yacimientos de sulfuros macizos, sulfuros masivos, como le llaman algunos. Además, la temperatura que ahí se produce
Como decía, en la zona central son 350, pero si ustedes se fijan, en la zona lateral hay unas fumarolas blancas, y esas fumarolas blancas construyen este tipo de estructuras que están formadas por carbonatos y sulfatos, yeso, calcita y esas cosas, y el agua ahí es de no más de 100 grados centígrados. Entonces, muchos de los estudiosos han visto que ese sitio es ideal porque ahí hay energía, hay materiales y hay agua, y ahí se forma vida. Se pueden formar las primeras membranas. Se ha descubierto además que es una cosa interesante. Los basaltos del fondo oceánico están formados principalmente por piroxenos, algo de olivino y plagioclasa de tipo labradorita, plagioclasa más cálcica que sódica. Y en las imperfecciones de las caras de las plagioclasas se producen como pequeñas piscinitas, son pequeñas, pero en esas pequeñas piscinitas se ha constatado que la formación de aminoácidos es miles de veces mayor que fuera de las piscinitas. Los aminoácidos se juntan y construyen proteínas. Las proteínas se juntan y generan una membrana celular que hace separar lo interno de lo externo, y se produce entonces la vida. Cuando el organismo tiene esa membrana, puede controlar el intercambio de materia y energía, a diferencia de un mineral que cualquier cambio de ambiente provoca inmediatamente un cambio en el mineral. En la vida, un cambio de ambiente es regulado de alguna manera por la membrana que permite ese intercambio. Y ahí se han generado entonces las primeras células vivientes, que serían las protocariotas, células sin núcleo, que después evolucionan a células eucariotas con núcleo, y después de vivir de la quimosíntesis, al final esta vida aprovecha la energía que se produce al sintetizarse los minerales que ahí se están formando en esta fumarola. Esa energía se usa para construir el alimento. Y están presentes esas células eucariotas y protocariotas en estos gusanos de tubo que muestra esta fotografía. El 70% de la materia de estos gusanos son bacterias. Bacterias que usan la quimosíntesis para producir alimentos, y el gusano se alimenta de ella. Y bueno, hay algunos otros bichos como cangrejos y otros, que ahí se ve algunos, que se alimentan de los gusanos. Y esta cadena biótica recién la empezamos a conocer en el año 79, cuando se hicieron las primeras expediciones a estos fondos y se pudieron conocer estas cosas. Entonces, la vida al parecer no empezó con los sulfuros, sino que empezó aquí con los sulfatos y los carbonatos, con estas células que después se evolucionan a células eucariotas con núcleo y se van hacia arriba, a la fotosíntesis. Y ahí tendríamos entonces el inicio de todo esto en las dorsales, con una zona de fusión que nos va a producir corteza y litósfera oceánica, y la energía necesaria para que esa vida se desarrolle. La vida se va entonces hacia la superficie y se inventan la clorofila, estos bichos, las algas verde azuladas y algunos otros organismos unicelulares que producen entonces alimentos, y como desecho producen oxígeno. Entonces, después de algunos millones de años, la Tierra empieza a tener entonces oxígeno en su atmósfera. Se demoran unos 1.500 millones de años, eso sí, ¿no? Las primeras evidencias de vida a partir de los isótopos de carbono 13, que solo es producido por la vida, empiezan alrededor de los 4.000 millones de años. Y la fecha más antigua que tenemos en Groenlandia,
hay unos conglomerados que fueron datados finalmente en 3.800 millones de años y que contienen organismos unicelulares microscópicos fósiles. Entonces tendríamos esa situación alrededor de los 3.800 millones de años. En ese momento ocurre el último gran bombardeo, mucha de la vida se extingue y lo que queda es lo que inicia después el camino hacia la producción de mayor cantidad de oxígeno en la atmósfera, y alrededor de los 2.000, 2.500 millones de años atrás, ya la atmósfera tiene la suficiente cantidad de oxígeno para hacerlo reactivo. Entonces, en las zonas donde se produce corteza continental, lo que ocurre es la subducción de la placa oceánica. Al subductar pasa en la profundidad de la fosa, 8.000 metros, son 800 atmósferas las que hay de presión ahí, pero posteriormente al ir subductando llega a los 100 kilómetros de profundidad y ahí ya no tenemos 800 atmósferas, sino que hay 30.000 atmósferas de presión. Eso hace que se vuelvan inestables los minerales hidratados, que son minerales que tienen estructuras muy abiertas para poder contener el ion hidroxilo o el agua, y a esas presiones no son capaces de seguir existiendo y se transforman las anfíboras en piroxeno o en olivino y las plagioclasas en granates y algunos otros minerales con aluminio y calcio. Y expulsando el agua entonces. Ahora el agua baja el punto de fusión del material que está siendo afectado y produce entonces la fusión de mayor cantidad de elementos. El agua pasa, es afín a los elementos metálicos, entonces el agua no pasa sola, sino que se lleva todos los metales que puede transportar. Por lo tanto, vamos a tener un magma no solo hidratado, sino que con altas cantidades de cobre, plomo, zinc y hierro, estaño, y esos los metales básicos y preciosos, en realidad oro y plata también son transportados por el agua y son integrados a este magma. Igual cosa pasa con los álcalis. Entonces vamos a tener un magma inicialmente de 50% de sílice, pero con alto contenido de agua y con alto contenido en metales y álcalis, lo cual va a construir la corteza continental. En el caso nuestro, tenemos una velocidad de unos 8 centímetros por año de subducción de la placa de Nazca, son las velocidades más grandes. Tenemos los Andes divididos en zona volcánica norte, que va en Ecuador y Colombia, la zona volcánica central, que sería del sur del Perú hasta el volcán Copiapó. Después tenemos otra zona de quietud volcánica, así como existe la quietud volcánica en el Perú, en el norte chico. Ahí no hay volcanes, no hay valle central, para empezar con el volcán Tupungatito y terminar con el Hudson en la zona volcánica sur. Después tenemos ahí en el punto triple del Taitao otra zona de quietud volcánica para entrar a la zona volcánica austral, el Mont Burney, el Arguilera y algunos otros volcanes, que termina en el canal del Beagle, en la isla Ross. Esas serían las 4 zonas volcánicas que tiene Sudamérica. Ahí en otra idea vemos que en las zonas volcánicas el ángulo de subducción es alrededor de unos 30 grados de inclinación, en cambio en las zonas de quietud volcánica la litosfera oceánica se arrastra bajo la litosfera continental y no existe esta cuña de astenósfera, que es la que permite la formación de magma. Entonces aquí no hay formación de magma hasta que pierde su agua en esta zona sin formar magma, porque no tenemos astenósfera, y se forma, eso sí, un metasomatismo, y finalmente al perder el agua la placa se vuelve más densa y empieza a subductar con el mismo ángulo. Tendríamos entonces esas 4 zonas volcánicas, el punto triple
del Taitao, en donde la placa de Nazca se encuentra con la placa sudamericana y la placa antártica. Los puntos triples siempre son zonas de complejidad tectónica importante, y a partir de esos puntos triples, aquí nosotros tenemos la falla Liquiñe-Ofqui, que va desde el istmo de Ofqui, que está ahí en la península del Taitao, hasta la Liquiñe, que está al norte de Caburga. Entonces, es una falla transcurrente, de movimiento horizontal, es una falla vertical, y esa falla vertical nos permite la unión de lo profundo con la superficie. Entonces, la mayor parte de los volcanes que están en la zona volcánica sur están condicionados por la presencia de esta falla transcurrente Liquiñe-Ofqui, y que es producto de esta subducción extraña y el punto triple del Taitao. Entonces tenemos esta situación en Sudamérica. Eso origina diferentes tipos de volcanes, sobre todo aquellos volcanes que están emplazados en una corteza gruesa que permite la formación de cámaras magmáticas en las cuales ocurre una evolución química. Van a generar entonces erupciones más violentas, con mayor cantidad de agua y cineríticas precisamente. Y eso ocurre principalmente en la zona norte. La zona norte de los Andes es la zona de mayor espesor de corteza continental del planeta, en donde hay una producción de corteza continental que es muy rápida y que ha producido en estos 200 millones de años más de 70 kilómetros de espesor de corteza. Ese gran espesor permite la existencia de cámaras magmáticas en el norte, las cuales generan la evolución de los magmas. Pasamos de magmas basálticos a magmas riolíticos en realidad, y esos son los que generan estas erupciones cineríticas que son propias en el norte. El norte está lleno de capas de ignimbrita que serían producto de este tipo de erupciones. La corteza continental a la altura de Santiago ya tiene como 60 kilómetros de espesor, y de ahí disminuye muy fuertemente a la altura de Concepción. Ya no hay más de 35 kilómetros de espesor. Y esa disminución del espesor se ve correlacionado con la diferencia de altura. Los cerros aquí en Santiago llegan hasta sobre 6.000 metros, como el Tupungato o la Aconcagua, que está más o menos cerca. Pero en el sur las cumbres mayores son ya ahora los volcanes. Y los volcanes son como de esta figura, que son volcanes cónicos, en donde hay piroclastos, pero también hay lava, el volcán Osorno, el Villarrica, y generalmente tienen productos más bien andesítico-basáltico y basáltico. Aquí no hay la existencia de ese gran número de cámaras magmáticas que hay en el norte, por lo tanto el magma basáltico que se genera en la astenósfera, ocurre en él poca diferenciación para llegar a andesitas basálticas, que sería como el producto más diferenciado. En el sur uno va a la playa de Pucón y la arena es negra, es una arena de andesitas basálticas y de basalto. No hay rocas ácidas en esa zona. Bueno, todo esto, la tectónica de placas ha permitido la deriva continental. Hace unos 400 millones de años teníamos el Pangea, antes estaba Rondonia, hace unos 1.700 millones de años, y etcétera. Se han ido separando y uniendo los continentes para producir lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y eso va a seguir funcionando. Lo otro que es interesante es el flujo calórico, lo que viene del interior del planeta y lo que sale. Como podemos ver, aquí la zona en donde mayor cantidad de energía brota del interior del planeta es en la dorsal del Pacífico Este, a la altura de la isla Pascua. Tenemos entre 240 a 350 miliwatts por metro cuadrado.
Eso es como tener 300 ampolletitas encendidas en ese lugar. Y eso produce la formación de corteza oceánica a una velocidad que no se ve en ningún otro lugar del planeta. El otro que le sigue más cercano es la dorsal del Índico, en donde no pasan de 240 miliwatts por metro cuadrado, ¿no? Y la que le sigue es la dorsal mesoatlántica en la zona sur, que no pasa de los 180 miliwatts. La velocidad de expansión en la isla de Pascua o cercano a la isla de Pascua son alrededor de 16 centímetros por año. La de la Indonesia son 8 centímetros por año y la del Atlántico son 4 centímetros por año. Eso podemos ver aquí que la velocidad de expansión es 4 veces mayor que la del Atlántico. El Atlántico está empujando a Sudamérica a 3,5 o 3 centímetros por año hacia el oeste y África a 1 centímetro por año hacia el este. África ya chocó con Europa, por lo tanto no se puede mover mucho más. En cambio, Sudamérica puede seguir moviéndose sin ningún problema hacia encontrarse con esta zona de subducción. En algún momento esto va a dejar de funcionar. Vamos a tener... Pero lo que es interesante aquí es que esta gran velocidad hace que la placa de Nazca sea una placa que se forma y se destruye en muy corto tiempo. Y esa rápida destrucción ha formado corteza continental, la más gruesa de todo el planeta y la que alberga la mayor cantidad de mineralización de todo el planeta. Es una de las razones por las cuales tenemos aquí esta situación, sobre todo en la zona norte. Todas estas placas entonces van a jugar, ahí se ven las direcciones de desplazamiento. Como les decía, la placa de Nazca es la que más rápido se forma y la que más rápido se destruye. En cambio, la placa pacífica se mueve como a 6 centímetros, a 10 centímetros por año, y esta otra, la placa de Nazca, unos 6. Más los 3,5 que vienen de acá, son alrededor de 12 centímetros por año, sobre todo en esta zona del sur del Perú y el norte de Chile, donde la corteza y la frontera está siendo fractada. Un análisis paleomagnético de las zonas de las rocas del sur del Perú nos indican una rotación en el sentido antihorario. Y el mismo análisis paleomagnético de las rocas aquí al sur de Arica nos muestran una rotación en sentido horario, y eso está haciendo que esta curva que tiene Sudamérica ahí se vaya desplazando hacia el interior cada vez más fuerte. Y eso es por la fuerte velocidad de subducción que tenemos acá. Entonces todo esto va construyendo entonces una serie de condiciones que permitirían el desarrollo de yacimientos. Y en esta figura podemos ver cómo el agua está muy involucrada en la circulación del agua de mar rica en sodio, genera un sistema hidrotermal muy fuertemente desarrollado en las cordilleras de expansión, sobre todo en aquellas cordilleras como la cordillera del Pacífico Este, que como les hablaba recién es la de mayor velocidad y por lo tanto la que tiene la mayor cantidad de actividad hidrotermal, y eso hace que la placa de Nazca sea una de las placas más mineralizadas que existe en el planeta, tanto por los yacimientos de tipo sulfuros macizos como aquellos yacimientos que estarían formados por los nódulos de fierro manganeso que se forman en la interfase agua-sedimento en las planicies beisales a 6.000 metros de profundidad. Entonces, la placa de Nazca está, igual la placa pacífica hacia el lado oeste, es una alfombra de nódulos de ferro manganeso ricos en metales, y además tiene, como les decía, estos yacimientos de sulfuros macizos que van integrados ahí. Todo esto va a subductar
y al subductar se producen las transformaciones metamórficas correspondientes que liberan finalmente el agua con todos estos metales y los pasan al magma para generar después corteza oceánica que va a producir un volcanismo andesítico y que va a reaccionar también con el agua meteórica y con el agua que contiene por estos fundidos hidratados para formar los yacimientos que conocemos. Eso sí que tiene que darse varias características. Primero que nada, el magma tiene que desarrollarse, tiene que diferenciarse. Entonces el magma primario, que es basáltico, se puede producir en eso cristalización, y la cristalización produce asentamiento de los cristales de mayor temperatura que se generan acá, como las magnetitas, hay un montón de minerales de magnesio que son de alta temperatura, olivinos también, y que van a formar depósitos de cristales en el fondo de cámaras magmáticas. También existe transporte gaseoso. Ese transporte gaseoso va a producir entonces acumulación de material más liviano en la zona superior. Después tenemos la asimilación, que sería la fusión total o parcial de la roca de caja, lo cual cambia entonces la composición del magma al introducir estos materiales corticales, y ese magma diferente va a mezclarse con el magma primario si existen los conductos, y se van a producir rocas con contrastes mineralógicos. Entonces, aquí en este gráfico podemos ver cómo el fluido magmático se desarrolla. Aquí estamos a 4 kilómetros de profundidad en una cámara magmática. Se puede producir el particionamiento y se separa en dos fluidos. Un fluido, como podemos ver aquí, tiene alrededor de un 10% de agua con equivalente en cloruro de sodio, ¿no? Al producirse la partición, la cantidad de agua aumenta muy fuertemente hasta llegar a la saturación, y esa agua está cargada de metales. Y esos metales entonces y el agua producen un proceso hidrotermal importante que puede desarrollar, como podemos ver aquí, en profundidades de 3,5 kilómetros hasta hasta los 2 kilómetros de profundidad, una mineralización de tipo pórfido cuprífero con temperaturas, como podemos ver ahí, de 600 grados centígrados. 600, 700, 500, 300, ya a los 300 estamos ya no en sistemas tardimagmáticos, sino que en sistemas epitermales hacia arriba. Y por otro lado, el agua termal, si no hay partición, se disminuye la cantidad de sales disueltas en ella, y esa produce aerosoles volcánicos y fumarolas de alta temperatura en la superficie, como es, por ejemplo, el Taitao y eso es típico. Como podemos ver aquí, todo esto se estudia a partir de inclusiones fluidas que nos dan información del líquido que está circulando. En este caso sería un líquido con gas. En cambio, estas otras inclusiones fluidas que corresponderían a la zona hidrotermal mineralizante, vamos a tener un cristal, por ejemplo, de halita, una burbuja de vapor y líquido. Tendríamos inclusiones fluidas trifásicas, por decirlo así, con líquido, gas y sólido. Entonces, eso es lo que es responsable, digamos, de la generación de mineralización tipo pórfido cuprífero, en donde hay una intrusión de un pórfido portador de mineralización de cobre y manganeso y molibdeno,
al llegar a cierta profundidad se produce una exsolución del agua del magma y eso genera entonces un sistema hidrotermal desde el agua magmática, ¿no? No se usa el de afuera, digamos, ¿no? Sino que es la misma agua magmática la que está produciendo la mineralización. Es una mineralización entonces de un proceso que va desde el interior de la cámara magmática hacia afuera. Antiguamente muchos de los modelos decían que el magma lo que proporcionaba era la temperatura y eso provocaba una circulación de agua meteórica que disolvía los minerales por los cuales estaba transitando y los concentraba en la zona cupular de esta intrusión magmática. Con estudios de inclusiones fluidas se ha logrado entender que la participación del agua meteórica a estas profundidades casi es nula y la agua que participa en la formación de estos hidrotermales es el agua que está contenida en el magma, en estos magmas calcoalcalinos ricos en agua. Y eso ha provocado entonces la formación de una cantidad de yacimientos gigantescos, por decirlo de alguna manera, en el norte de Chile, en donde, como les mencionaba antes, los espesores de corteza son los mayores que encontramos en el continente y en una corteza que está funcionando, digamos, magmáticamente, a diferencia del Himalaya, que ahí no hay actividad magmática. Y ahí hay una colisión no hay subducción. Entonces, esto ha generado estas franjas metalogénicas desde más o menos mediados del Cretácico fuertemente hasta el Neógeno, con la formación de estos yacimientos. Estas intrusiones que exsuelven entonces agua han generado alteración, han provocado un metasomatismo muy fuerte en la zona central y de alta temperatura, de alrededor de 700 grados, vamos a tener alteración potásica, entonces va a haber la formación de cuarzo secundario, feldespato potásico o biotita secundaria, dependiendo de cuál es la roca que está siendo afectada por estas soluciones hidrotermales de alta temperatura. Por ejemplo, en Chuqui la roca afectada son granodiorita, roca félsica en realidad, lo cual ha producido una muy gran alta cantidad de feldespato potásico, ortoplaza. En cambio, en el Teniente, las rocas afectadas son el complejo máfico del Teniente, que son gabros, aldeolerita y basalto, y eso ha producido entonces una roca que es muy rica en biotita. Hay muy poco feldespato potásico en realidad, y lo que más hay es biotita, hasta un 80% de biotita hidrotermal ha sido afectada en las rocas del Teniente en la zona potásica. Una biotitita, podríamos decir. Con esas temperaturas son alrededor de 700 grados y vamos a tener una zona central de baja ley, con más pirita que otro sulfuro, más pirita que calcopirita. Y después, en las zonas marginales de esta zona de alteración potásica, casi en contacto con la zona fílica, vamos a tener la zona de mena propiamente tal, con calcopirita entre 1 al 3%, y algunas veces un poco más. Ahí es donde se concentra entonces una especie de sombrero, porque esto es circular. La mayoría de estas intrusiones son como pilares, son intrusiones fálicas, decían unos colegas, porque producen mineralización, entonces fertilizan estos falos. Y ahí provocan entonces la formación de estas zonas de alta ley, con alteración potásica. Después, a temperaturas inferiores a 500 grados centígrados, vamos a tener alteración fílica,
en donde los secundarios que se forman son cuarzo, sericita y pirita. Aquí tenemos un halo de pirita, como podemos ver ahí, tenemos hasta 10% de pirita. Esto es una zona estéril. Entonces va al botadero estéril. Los botaderos del estéril tienen, en los casos de los pórfidos cupríferos, una cantidad de pirita enorme. Lo complicado de las piritas es que un mol de pirita produce 4 moles de ácido sulfúrico, y al estar expuesto a condiciones oxidantes, como es la superficie y los botaderos que tenemos asociados a las minas, hay una producción de agua ácida como nunca en estos lugares. Entonces, por ejemplo, el Loa es un río que ya está muerto en términos de vida. Son tal la cantidad de metales, arsénico, azufre disueltos en las aguas del Loa que es imposible que exista vida. Eso hay que hacer algunas cosas. Entonces, temperaturas un poco menores, y vamos a tener alteración argílica avanzada con cuarzo, caolín y clorita. Y después a temperaturas alrededor de entre 500 y 300 grados, la alteración propilítica con clorita, epidota, carbonato, como calcita, siderita, adularia y albita. Aquí hay una mayor cantidad de cobre, plomo, zinc, oro y plata, sobre todo en la zona superior, a menos de 300 grados centígrados, se producen sistemas epitermales en donde el plomo, el zinc, el oro y la plata son mayoritarios. Si bien es cierto, en esta zona existen, pero se concentran más arriba. Y aquí tenemos un ejemplo de la mineralización de la zona de Mena, que después ha sido afectada por una interacción supérgena. Los minerales que aquí se muestran son bornita, el rosado, calcopirita, el amarillo, los minerales de ganga, que serían estos grises, que absorben la luz, no la reflejan. Estas bornitas tienen, como podemos ver a través de los planos de clivaje, calcopirita en exsolución, y lo azul es cobelina. Cobelina, que es resultado de la transformación de las calcopiritas y de las bornitas, a las cuales el agua le disuelve estos minerales, le pone el cobre y el fierro en solución, el hierro es alejado de esta zona y el cobre se cristaliza como cobelina, CuS. Después en los modelos epitermales también tenemos la misma situación, una exsolución del agua en la zona de superiores de una intrusión porfírica en general, lo cual produce un sistema mineralizado con sericita, adularia y pirita, en donde el agua que participa es fundamentalmente el agua exsuelta del magma. Son sistemas de alto azufre estos, y tendríamos otros sistemas en donde hay participación de agua meteórica, una mezcla con el agua magmática, lo cual produce yacimientos epitermales de poco azufre, baja sulfurización le llaman, ¿no? Entonces, estos son los modelos que nos permiten entender los yacimientos como el Indio y Pascualama y los que hay en el Salar de Maricunga y todo eso. Entonces tendríamos este tipo de yacimientos, los cuales van a generar zonas de mineralización que después, al ser erosionada, la diferencia de densidad entre el oro y el resto de los minerales que son arrastrados por la erosión y por el transporte, esa diferencia de densidad permite entonces la acumulación en placeres de estos minerales de alta densidad. Pero lo importante es que la mayor cantidad de mineralización metálica proviene de procesos magmáticos.
Estos yacimientos se forman a profundidad, los epitermales a 1,5 kilómetros, los pórfidos y brechas mineralizadas a unos 3 kilómetros de profundidad. El ambiente en que hay ahí es un ambiente principalmente reductor, no hay mucho oxígeno reactivo, por eso se forman los sulfuros en realidad. Y los sulfuros entonces se forman en este ambiente reductor en profundidad, lo cual genera la zona primaria que se habla, en donde la pirita, la calcopirita y la bornita son los principales minerales. El levantamiento y la posterior erosión ponen a esta zona primaria en contacto con las aguas subterráneas. Y las aguas subterráneas, como ustedes deben saberlo, se divide en una zona de aireación en la parte superior, en donde los poros del material que está en esta zona, ya sea sedimentos o rocas fracturadas, están llenos de aire, por eso se le llama zona de aireación, hasta que topamos con la base de la zona de aireación, es el nivel freático, que sería el techo de la zona de acumulación de agua. Entonces, el nivel freático lo tendríamos hasta la zona seca, en donde ya no hay porosidad como para que entre agua. Tendríamos entonces la zona freática, en donde los poros aquí están llenos de agua. Al estar llenos de agua y las aguas ser aguas estagnadas, fundamentalmente pierden su capacidad de oxidación. El poco oxígeno reactivo que hay reacciona y se acaba. Por lo tanto, vamos a tener una zona oxidante en la parte superior y una zona reductora en la parte inferior de las aguas subterráneas. La zona de oxidación produce la meteorización de la mineralogía. Como ustedes saben, todos los minerales expuestos se forman en condiciones muy diferentes a las de superficie. Incluso los sedimentarios se cementan a 100 grados de temperatura o menos de 200 grados, pero mayor temperatura que los 24 grados centígrados que hay en superficie. Y para qué decir, las rocas ígneas se forman a temperatura alrededor de los 1000 grados, y las metamórficas hay entre medio. Todas esas rocas se forman en condiciones termodinámicas diferentes a las que existen en superficie, por lo tanto, cuando están en superficie están fuera de su equilibrio. Y el equilibrio se recupera con transformaciones, con reacciones químicas. Entonces, los sulfuros en una zona de oxidación se van a disolver, la calcopirita va a disolverse y va a dejar en solución el azufre, que va a formar ácido sulfúrico. El hierro también va a estar en solución y eso va a ser transportado hacia la parte superior, a la superficie, formando el gosan o el sombrero de hierro, en donde la guetita, la lepidocrosita, que son hidróxidos de fierro, más las hematitas, el óxido de fierro, los hematíes y la jarosita, que es un sulfato de fierro, se van a precipitar en la zona superior. En cambio, el cobre, que está disuelto en la zona superior, que está meteorizado, va a irse yendo hacia la profundidad. Y en la zona de oxidación va a formar oxidados, como los óxidos cuprita tenorita, o como los carbonatos azurita malaquita, o los cloruros como la atacamita. Y cobre nativo y algunas otras cosas más. Hay un montón de minerales oxidados. Y eso se va a formar en esta zona de aireación. En la transición en el nivel freático vamos a tener entonces una combinación de sulfuros y oxidados. Y bajo el nivel freático, como el ambiente es reductor,
no se van a formar óxidos, sino que se van a formar sulfuros. Y ahí el cobre disuelto va a formar calcosina y cobalina. La calcopirita tiene alrededor de un 30% de cobre en su molécula, la bornita como un 50%, la cobalina como un 60% y la calcosina más del 70%. Entonces, la zona esta de enriquecimiento, por algo se le llama enriquecimiento secundario, como pueden ver en el gráfico de geoquímica, en la zona de acumulación, el cobre aumenta de un contenido normal de 1%, podríamos decir, hasta 3 a 4%. Hay un aumento enorme. La Escondida, por ejemplo, es una mina que se ha desarrollado fundamentalmente en la zona de cementación. No sé, las leyes que tienen ahí son tremendas. La mayor parte del cobre que se saca en Chile proviene de calcopirita, entonces los otros yacimientos tienen que producir cantidades enormes para llegar a la cantidad de cobre que producen estos de enriquecimiento secundario. De hecho, Chile es uno de los pocos países en donde se explota primario. En la mayoría de los otros pórfidos y brechas mineralizadas que hay en el mundo, se explota solo el secundario porque los primarios son de leyes de 0,5, 0,3%. En cambio aquí los primarios son con leyes de hasta 1,5 o más en algunos casos. Tenemos esa ventaja con respecto al resto. Y eso, bueno, se puede explotar ahí en rajo. Los rajos producen botaderos de estériles y producen relave, el producto, que sería el cobre, o los concentrados de cobre, que lamentablemente hoy en día el 40% del cobre que se produce en Chile es de concentrados de minerales de cobre. Es una vergüenza porque es una submateria prima, demasiado extractivista nuestro modelo de desarrollo. El rajo es un hoyo que produce el drenaje. Al hacer una perforación en la corteza, el agua subterránea drena hacia ese lugar. Entonces se reúne mucha agua y una agua oxidante que provoca entonces drenaje ácido. ¿Para qué decir los botaderos de estéril? Y el relave. El relave no produce tanto drenaje ácido en tanto esté activo porque está lleno de agua, y al estar lleno de agua está saturado y no es oxidante. Pero una vez que se abandona y se seca, queda como en la zona de aireación y todo el material de pirita y de sulfuros que hay ahí se oxida y produce drenaje ácido. En Chile tenemos cientos de relaves abandonados, provocando entonces una contaminación en la cual tenemos que hacernos cargo, no podemos seguir en eso. Y bueno, y ahí está eso era más o menos lo que yo quería presentarles a ustedes. No sé si tienen algo que comentar. ¿Profe, material de apoyo? Sí, no sé cómo, ya se me enredó esto. Tengo un libro de geología general, unos apuntes de geología general que me gustaría pasárselo. No sé cómo hacerlo en este momento. ¿Los puedes subir a algún drive?
en el... Daniel, iba a decir algo, ¿no? Lo que pasa es que cambié la... No lo mismo. Cambié la pantalla y ahora tengo... Me dice, join a meeting. Pero estamos unidos, entonces no sé cómo volver a la pantalla. Para de compartir y vuelve a compartir, profe. Para de compartir y vuelve a compartir. Ya, vamos a ver si lo logro. A ver, ¿dónde está esto? No se puede minimizar Zoom, invitar a otros, compartir pantalla. Para de compartir. Disculpen por ser tan poco pillo con estas cosas. Pero lo esperamos. ¿Pero necesita hacer algo? ¿Mandar alguna información? Me gustaría mandarles un PDF. Pero lo puede mandar por correo después si quiere. Ya. Sí, para que no se complique con, al menos en esta clase, pueden mandar alguna información, si igual la podemos recibir por correo. Ok, sí, tenemos... no sé si de todo lo que hablé algo les habrá quedado. Espero que sí. Yo estoy como bien complicado con esto porque dice que la clase empieza a las 14:15 y que terminaría a las 18:15. Sí, ese es el horario que nos dieron. Pero eso son 4 horas. ¿Mucho? Es mucho. La atención en una clase normal dura 1 hora y media más o menos. Después uno empieza a darle vuelta a otras cosas y entonces podríamos hacer como un recreo y seguir a la siguiente clase, ¿no? Sí, no sé, usted nos dice ahí. Sí, hasta que nos podamos, porque yo creo que con esto de introducción por esta vez voy a tratar de ponerme más pillo con esto en la semana. Así que el próximo sábado estaríamos terminando con esto de la geología general, de los procesos geológicos, para dejar la introducción de los minerales y las rocas. Ya. Sí. Y bueno, y con eso terminar, y después de los minerales y las rocas, seguir con la estructura y finalmente terminar con yacimiento. Algo así me parece que... Profesor. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si lo habrá mencionado al principio, pero yo tengo una duda respecto a cómo va a ser la metodología de evaluación. Así lo que había pensado yo es hacer como una prueba de acuerdo a lo que aquí se ha establecido, las modalidades de las pruebas y todo eso. Tengo que estudiarlo un poco mejor. Y al final de mi presentación, porque la geología
Y después Flavia va a seguir con la cosa de geotecnia y de minería y de explotación. Y ella me imagino que hará una prueba al final de su parte. Y con esas dos pruebas tendríamos la nota y aquellos que no le ha ido bien se podría tomar un examen o alguna cosa así para aprobar el curso. Ya, profesor. Gracias. De todas maneras, cualquier cosa que ustedes inventen o digan, nos ponemos de acuerdo cuándo hacerla y cómo. Ok, gracias, profesor. Ahí está bien, Yolanda. Entonces, ¿estaríamos listos por hoy? O a no ser que tengan alguna Muchas gracias, profesor. O algo. Profe, profe, buenas tardes por acá, Alejandro Lea. Consulta, ¿sabe que yo trabajo acá en minería, estoy en sistema de turno, pero necesito saber más o menos cuándo yo tendría la fecha de las evaluaciones para ver si coincide con los libres que tengo, con los descansos, para yo poder igual programarme? No sé si eso lo va a ver más adelante, el tema de las fechas. Mira, yo estaba pensando que necesito 5 sesiones, parece, para hacer mi parte, y que estaría terminando el 26 de septiembre. Entonces la prueba tendría que ser después de eso. Ah, ya, ok. Y ahí nos ponemos de acuerdo, por último, un día distinto al sábado para que todos puedan hacerlo, ¿no? Ya, ok. Yo igual le voy a enviar los calendarios de turno, le puedo decir qué día, o usted proponga una fecha y yo le digo si día antes o días después, no sé. Ya. Es que he tenido este mismo inconveniente, tengo que verlo con cada uno de los profesores. Entonces, para poder coordinarme, que no me se junten evaluaciones, tratar de estar acá en Santiago igual. Claro. Eso, pues. Después lo vemos entonces, profe. Le mando un correo por último igual con los turnos, no sé, pues ahí lo vamos coordinando. Ya, profe. Vale. Ok. Tengo una duda así que es curiosa. Hay uno de los estudiantes se llama Danilo Guajardo y el otro Miguel Guajardo. ¿Son parientes? No, profesor. No, solo coincidencia de apellidos. Exacto, solo coincidencia de mi apellido. Guajardos. Tenía un muy buen amigo Guajardo, compañero. Bueno. Tendríamos entonces que juntarnos el próximo sábado. Ya, profesor. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Próximo sábado nos vemos.